¿Cómo estás? Carlos Benítez te saluda. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, doctora. A ver un poco, ¿qué nos podés contar del juicio que empieza el lunes 1 de marzo, ¿verdad? Sí, así es. El lunes tenemos el juicio que se inicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de 18 años de lucha. Eh, hemos andado bastante para lograr llegar hasta esta instancia y por fin, si Dios quiere, ese día lunes vamos a estar exponiendo ante la Corte Interamericana nuestra postura, que realmente es de que se violentó la independencia del Poder Judicial, el equilibrio de los poderes, y que se violaron derechos fundamentales de Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Adea. Y que los magistrados que juzgarán este caso puedan entender correctamente que el Estado paraguayo ha violado esos derechos y que tiene que ser en este momento a través de este juicio resarcido en su honor, en su reputación y de las reparaciones que correspondan según el criterio de la sana crítica de la Corte, los ministros afectados en este momento. ¿Este juicio dónde se lleva a cabo, doctora? Por las circunstancias de la pandemia, va a ser realizado el procedimiento del juicio vía virtual, o sea, Ujú. eh, lo vamos a hacer conforme En forma estamos telemática. ya. Sí, así es. Hemos hecho ya la prueba de conectividad el día 23 y estamos prestos, estamos listos como para participar del juicio. ¿Qué es lo que este Bonifacio Ríos Ábalos solicita en este caso concretamente, doctora? En primer lugar, lo que Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea desde el inicio de la petición misma ante la Comisión Interamericana y ante la Corte actualmente es que se diga en una condena, en una resolución por la Corte, que aquel juicio político que se inició contra ellos se realizó en forma ilegal, inconstitucional, y que se los declaró culpables supuestamente de mal desempeño de funciones y que en ese sentido no han probado esas circunstancias durante el juicio político, sino que simplemente se ha cumplido un pacto entre políticos, líderes políticos y el presidente de la República, que dieron instrucciones a los legisladores, senadores en este caso, que actuaban de juzgadores, para que declaren culpables y separen al cargo a estos ministros que no han prestado a renunciar, ni se han prestado, ni han sido sumisos a las intenciones de estos líderes de partidos y el propio presidente de la República. Entonces, en primer lugar, lo que se debe decidir a través de esta, porque es una petición expresa, es que se declare la responsabilidad internacional del Estado respecto a las violaciones de los derechos humanos de Ríos Ábalos y Fernández Gadea. ¿Cómo se haría eso? Hemos pedido en el caso de Ríos Ábalos que se ordene la restitución, la reposición en el cargo, que él nunca debió ser separado de ese cargo, pues no había cometido hecho alguno que ameritaba dicha circunstancia. En el caso, lastimosamente, de Carlos Fernández Gadea, las reparaciones que son alternativas, pues simplemente va a tener que, como está, como ha fallecido, se va a tener que declarar tal situación y
dar las reparaciones correspondientes conforme criterio de la Corte Interamericana. Respecto a las reparaciones Sí. solicitadas por Ríos Ábalos, son en primer lugar las que hacen a los salarios caídos y luego a las reparaciones materiales e inmateriales que hacen a indemnizaciones que corresponden por el daño causado a lo largo de el juicio político y de estos 18 años que hemos luchado para obtener justicia. Hemos dejado a criterio de la Corte Interamericana la decisión de tomar y decidir el monto que considere oportuno ellos determinar respecto a estas reparaciones. Porque como te digo, Carlos, Sí. en primer y principal lugar lo que Ríos Ábalos, y conozco el sentimiento que tenía Carlos Fernández Gadea, era de que se limpie el nombre de los mismos, se deje ya de decir cada vez que Ríos Ábalos, su familia, aparezcan en prensa o aparezcan en los medios periodísticos, siempre se están refiriendo a los mismos que han sido removidos de sus cargos por haber sido declarados culpables por mal desempeño de sus funciones. Es eso, reparar el honor y la reputación de los mismos. Ahora, doctora, lo que ahí te quiero preguntar, cuando dijiste en una parte de tu exposición, se ordene la reposición en el cargo. ¿Esto es posible ejecutar o es de cumplimiento imposible para el Estado? ¿Cómo podés explicarnos vos? Porque eso es lo que se pregunta la gente. Primero que nada, Sí. Carlos, y me vas a disculpar un poco, voy a usar tu tiempo, Sí. más de lo debido quizás. Esto mismo que Ríos Ábalos y Fernández Gadea han solicitado fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia y se ha hecho lugar a la acción de inconstitucionalidad. Esos acuerdos y sentencias número 951 y 952 están firmes y ejecutoriados. Y en esos acuerdos y sentencias ya se había determinado que Ríos Ábalos y Carlos, en aquel momento vivo todavía, debían ser repuestos en su cargo en la primera vacancia que surgiera en la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera lo estamos pidiendo en el caso Ríos Ábalos, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defina que sea repuesto en el cargo en la primera vacancia que surja. Y sabemos perfectamente, y gracias a Dios, el momento es oportuno. Como dice un eslogan por allí que voy a copiar, Carlos, este es nuestro momento. Este es nuestro momento, porque justamente allí, muy próximo, en octubre nada más, habrá una vacancia en la Corte Suprema de Justicia. La doctora Módica deja su cargo. Por cumplir la edad de 75 años, sí, la edad límite. Sí, claro. Si se pretende cumplir la propia resolución de la Corte Suprema de Justicia o, si Dios permite, ante las contundentes y fehacientes pruebas que hemos presentado ante la Corte Interamericana defina finalmente a favor de Ríos Ábalos de que sea repuesto en su cargo, está la vía para implementarse la reposición. Ahora, doctora, ¿y el Estado paraguayo, que es representado por la Procuraduría General de la República, no acepta eso que por eso luego ya se fue esto se va a juicio, ¿verdad?
porque no se pudo llegar a un acuerdo amistoso, porque para el Estado paraguayo es eso de cumplimiento imposible. Insiste ahora eso, incluso el nuevo Procurador General de la República, ¿verdad? Que no se puede. De hecho, que el Estado es casi imposible que admita esa violencia, o perdón, esa intromisión en el Poder Judicial y que se haya violentado la independencia del Poder Judicial. Entonces, por el otro lado, se van a encontrar con una férrea oposición del Estado paraguayo. ¿Y qué elementos, qué pruebas arrima la defensa o el equipo jurídico del doctor Ríos Ábalos para rebatir esa postura de la Procuraduría, doctora? Sí, esa es la postura, estás muy bien informado, Carlos, esa es la postura del Estado paraguayo. El Estado paraguayo dice que el juicio político realizado a Ríos Ábalos y Fernández Garea cumplió los presupuestos del 225, que es la norma por la cual se establece que los ministros de Cortes pueden ser enjuiciados políticamente. Ujú. Eso es lo que dice el Estado. Dice también de que, lo dice en su propio escrito de contestación de la demanda, dice que es inviable una reposición. Las dos cuestiones son erradas. Primero, que al realizarse el juicio político no se cumplieron las normas de la propia Constitución Nacional, artículo 16 y 17, que es coincidente con la norma de la Convención Americana. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el juicio político tiene que ser iniciado con una ley preestablecida anteriormente. Debe de tener causales también y conductas preestablecidas en una ley anterior a la decisión del juzgamiento. Y eso es lo que amañadamente, incluso con un perito, pretende el Estado decir que fue cumplido. Porque en este momento el Estado paraguayo, como en aquel inicio del juicio político, habían dictado un reglamento que hace al procedimiento del juicio político, y ellos saben que eso es ilegal, inconstitucional, y que viola la norma tanto constitucional como convencional. Entonces ahora en el juicio ante la Corte dice que eso que ellos dictaron es un simple cronograma. Un cronograma que vos sabés lo que significa un cronograma, establecer fecha, horas y días nada más. Pero aquel cronograma que ellos dicen llamar cronograma, en realidad establecía procedimientos para el juicio político, porque en ese reglamento 122 se decía que los ministros no podían plantear recusaciones, incidentes, no podían recurrir el fallo. Escucha esto y te voy a hacer una aceleración respecto a lo que dice el Estado. No podían recurrir la sanción, o en este caso la resolución, que como Cámara de Senadores dictaba. Decía que aunque los ministros de Corte no se presentaran en el juicio continuaría y terminaría con la decisión de la Cámara de Senadores. Y establecía plazos que no eran de acuerdo a las normas procesales razonables y de ser oído con garantías. Entonces, ellos ahora alegan, saben perfectamente que eso es ilegal, inconstitucional, viola, y que la Corte tiene una jurisprudencia vasta respecto a eso. Entonces ahora ellos alegan de que esto es un simple cronograma y que el 225 no precisaba luego tener una reglamentación.
Y ahora, Si no precisaba, sí, si no precisaba, Carlos, tener una reglamentación, ¿por qué dictaron esa resolución 122 de la forma en que lo dictaron? claro, y bueno, y todos esos elementos evidentemente se tendrá No, en yo, cuenta y yo deberá, tengo mucho claro, más seguro que porque eso. hace rato, ¿cuántos años dijiste? 10 años, ¿verdad? ¿O cuántos años de? 18 años, 18 18 años, años. sí. Doctora, ¿y qué hora Los empieza? ¿Se puede ver qué hora empieza el lunes este juicio? 8 horas de Costa Rica significa 11 horas de Paraguay y Sí. invitamos a todos y a todas Mm. eh, puedan mirar el juicio ¿Y que va a cómo, poder a ser. través de qué, Estaremos nosotros anunciando por qué medio va a ser posible transmitido y visto esto, porque va a ser muy interesante que se enteren que lo que realmente estamos exponiendo ante la Corte realmente es justo, es legal y que la actuación del Estado ha sido absolutamente violatoria. Correcto, o sea, entonces vamos a estar pendientes, entonces, doctora, de estar atentos también para que nosotros podamos Hay un ver, portal, sí, hay un portal de la Corte Interamericano. Interamericana de Derechos Humanos por el cual se va a poder observar el juicio. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, que tengas una muy buena jornada, doctora. Gracias, Carlos. A las Gracias. órdenes. Adiós. Adiós, doctora. Adiós. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.